Nota de análisis. Información desde todos los ángulos. Eso de todas maneras. 8:33, ya escuchan sus voces, estamos analizando ya lo que está pasando, comentando todo sobre este fin de semana, además que como que no nos dejó descansar en términos de noticias políticas, sobre todo. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y Chile. Bienvenidos a los dos, un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, ¿ustedes esperaban que el Partido Comunista tuviera candidato o candidato este fin de semana? O porque hablamos esta mañana, entrevistábamos con Gerardo Gómez al senador Daniel Núñez. Dijo, bueno, si nunca nosotros dijimos que íbamos a sacar candidato este fin de semana, a mí me parecía que era obvio que venía candidatura. Todos entendimos mal. No, ustedes se quedaron frustrados, ¿no? Cuando el Frente Amplio decidió postergar su decisión, y dije, aquí puede haber una estrategia. Están jugando póker. Están jugando póker los dos. Quizás están viendo Y el qué va a PS hacer. también. ¿Qué va a hacer el PS? Tengo entendido que el PS el 5 de abril va a decidir. O el pero... 12 incluso. ¿Cómo? Según ayer yo le pregunté a Paulina Bodanovich y le dije, ya, ¿pero cuándo? Me dijo, ¿y apuro? ¿Cuál es el apuro? Claro, Y vence fines de abril. La dijo inscripción. 5 de abril o incluso podría ser el 12. Se dieron 3 semanas y muchos dicen, no sé si era verdad, pero en mi reporteo es que esas 3 semanas son también para ver si sube la temperatura del agua de Carolina Toa. Y está subiendo según la última cadena. Sí. Claudio. Lo del PC, claro, yo creo que respondo a dos cosas. La primera es la que dice Cristóbal, que el hecho de la postergación de la decisión de parte del Frente Amplio les da algo de margen para decir aquí estamos varios pensando, no hay apuro, lo que recordaba Connie que le decían ayer, es una cosa. Y lo segundo es que el Partido Comunista claramente, porque esto ya es muy visible, tiene una dificultad, y es que la candidata de ese partido que marca en las encuestas no es la candidata que gusta a quienes parecieran controlar el partido, digamos. Esto ya es Vox Populi, y entonces no es claro qué es lo que va a ocurrir, porque cuesta mucho imaginar que Daniel Jadwe sea el candidato. Es muy impresentable tener un candidato presidencial en la situación judicial que él se encuentra. Pero también es muy notorio de que hay una resistencia más firme de la que uno hubiera pensado, más fuerte de la que uno suponía a la candidatura de Janet Jara, no obstante ser su candidata mejor posicionada o aparentemente mejor posicionada en la encuesta. Entonces yo creo que eso explica parte de la parálisis y la falta de decisión. Están resolviendo internamente qué se hace en ese cuadro. Y quizás ahí aparece una tercera candidatura que no conocemos. Ahora, puede ser también que estén esperando qué pasa se con mueva la el encuesta con Janet Jara, porque si sigue Pero subiendo... ya apareció. No, ya apareció, pero si sigue subiendo va a ser cada vez más difícil, en la línea de lo que dice Claudio, para el Partido Comunista ir por otro candidato. Si llega a 8 o 9, ¿qué van a hacer? Pero Ahora, además- perdona, Connie, mirando las encuestas del fin de semana, ustedes que se dedican como a eso, mirando que son varias, ¿no? Está Panel Ciudadano, está Academ, ¿qué es lo que leerían de los movimientos de esos movimientos que a lo mejor en los cruces de datos nosotros no vemos? ¿Te parece que Yo veo que Carola todavía no sube. ya? Pero subió en la academia ayer. No. Pero, No, a en ver. en la pregunta bajó de 10 a 8 o de 8 a 10 subió no cuando están todos juntos, ¿no es cierto? Pero También Cristóbal está pensando en Pero espérate, mejoras pero- espontáneas. Claro, Elecciones pero, espon- ya, pero espontáneas. ante la pregunta de si las elecciones fueran esta semana, Sí, pero eso es con una lista que define Ya, la pues. academia, que no necesariamente es la lista, Es la lista final. real. ya, pero ahí Carolina Toa pasaría segunda vuelta con 22%, mientras Evelyn Matei 27%, José Antonio Cast queda tercero superando a Johannes Kaiser por poco, 14 versus 13. Después No, Franco claro, yo Parisi, digo Carlos Maynard en la Nicolás. mención espontánea cuánta gente la conoce que se está manifestando por ella. Entonces, pareciera que ella está trabajando mucho para la primaria, los apoyos internos, pero está perdiendo tiempo pensando A nivel nacional. a nivel nacional. Ya, ese es un punto. ¿Y cuál otro? Y lo- no, perdón. Sí. Dale. No, mirando el otro lado, el otro polo, yo agregaría tanto en la mención espontánea como en varias de las otras imágenes, de las otras fotos que deja esta encuesta, que como que hemos perdido el factor sorpresa respecto de lo fuerte que son las oposiciones hoy día en términos electorales. O sea, yo miro estos distintos resultados y no puedo dejar de concluir algo que hemos hablado otras veces con Cristóbal, y es lo siguiente: si la oposición se articulara mínimamente, podría tener un resultado a nivel parlamentario histórico. Pero Por- eso evidentemente no está pasando. Efectivamente. Y lo más probable es que no pase. Hay una sensación intuyo yo, de oportunidad perdida dentro de los círculos que siguen la política desde una posición informada de derecha y centro derecha, porque la proyección de Kaiser, Kass y Matei es muy fuerte. O sea, yo creo que uno conecta eso con lo que fueron las últimas municipales
Y la conclusión, insisto, es que aquí la derecha, la centro derecha, el centro, en fin, lo que va, digamos, de amarillo demócrata a la derecha hasta Kaiser, podría tener un resultado realmente histórico, porque en Chile no tenemos gobiernos con mayoría parlamentaria hace mucho tiempo. Y la falta de articulación, la falta de coordinación, las peleas por la prensa de los dirigentes de estos distintos partidos está tentando contra esa posibilidad, y como que lo asumimos. Y no es obvio que eso sea así. Claro, y siguiendo con esa línea, uno lo que ve en Panel Ciudadano, ¿no es cierto?, es que si Kaiser y Kast van juntos, la suma de ellos es mayor que si va separado. ¿Cómo se explica eso? Entonces, porque claro, hay votos de No, pues ambos. Claro, Claro, porque si van juntos tienen más de 30 y Sí. si va separado tiene menos de 30. Y si tú estás tratando de maximizar, como dice Claudio, el resultado parlamentario, lo que haría sentido es que fueran los dos hasta primera vuelta. Para la suma, Ya. chorree para abajo y elijan más parlamentarios del bloque. Parece van a ¿Tiene llevar sentido esa estrategia? esa estrategia si van en lista juntos. Si van Kaiser y Kast en lista separada, ahí ya es otro. Pero, ¿Y cuál es tu pero explicación perdona, de pero por qué? ya se negoció. O sea, la semana pasada, antepasada, estaban en conversaciones Están- republicanos con Kaiser para pero- una lista juntos Pero parlamentaria. todavía no han firmado Sí, el papel no. en CERVEL. No, y nosotros ya sabemos que Todo puede caerse en un todo puede- segundo, el en un último minuto. día. Carlos Maldonado. Recordemos a Carlos Claramente. Maldonado solo verdad, esperando hasta verdad. la hora nona en el CERVEL y que nadie, Hay imágenes. nadie le avisó. Hay No, una el imagen CERVEL terrible. debería tener en su pasillo todas las fotografías de los bochornos que han habido desde Oye, los últimos de los que no décadas. llegan, de los que llegan y no se inscribieron. ¿Te Los acuerdas que la DC? llegan, La sí. DC que no Ahí llegó. lo salvó Longueira. Sí. Efectivamente. Pero, Cristóbal, una cosa, ¿cuál es tu interpretación de por qué si Kaiser y Kast van separados, la suma es más que si van juntos? Porque hay gente de Kaiser que no vota por Kast y gente de Kast que no Claro. vota por Kaiser. Claro, exactamente. Ellos llegan a un abanico más grande si van cada uno en paralelo que si van como en la suma porque uno de ellos se bajó. Entonces yo interpreto de eso que va a ser muy difícil que uno de los dos se baje porque va a tener consecuencias. Ahora, yo pensaba lo siguiente. Ustedes son los que saben de esto. No sé si aquí cada candidato va a interpretar el país a su antojo o es evidente que todos los candidatos van a hablar sobre economía y sobre seguridad, inmigración. ¿Ya? Y después harán la bajada de educación, salud, ya, lo que normalmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que finalmente va a mover la aguja? Porque Kast está hablando de seguridad, economía, migración. Kast exactamente igual. Evelyn Matei, absolutamente. Y Carolina Toá también. Entonces, crimen organizado va a ser la palabra, digamos, probablemente más ocupada cuando ustedes hagan esos diseños de cuáles son las palabras más ocupadas. de la palabra, Cuando claro. Ángel se lo haga, bueno. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes al día de hoy? Todo esto puede cambiar. Va a mover la aguja de los candidatos, porque todos van a hablar de lo mismo. Yo creo que hay un riesgo buscando posibles factores decisivos o que pueden cargar la balanza en un lado o en otro. Yo creo que hay un riesgo que por supuesto no es definitivo, pero que afecta de un modo diferente a las candidaturas de Evelyn Matei y Carolina Toá en comparación con el resto, y es que dentro del segmento del llamado votante obligado no solo hay una pulsión, una motivación muy fuerte pro orden y seguridad, sino también un creciente rechazo a la política tradicional. Entonces yo intuyo que un eje que pueden intentar jugar, vamos a ver con qué resultado, los otros candidatos, Kast, Kaiser, en fin, los que vayan en la primaria de la centroizquierda, que una vez que se articule van a querer ganar, digamos, va a ser ese eje, como cargarle a Evelyn Matei y a Carolina Toá el, comillas, lastre en la política tradicional, y eso es interesante ver cómo se desenvuelve, cómo se despliega ese debate, porque por otro lado, ellas dos, Carolina Toá y Evelyn Matei, justamente una de las cartas que van a intentar poner sobre la mesa es la experiencia y el oficio a la hora de gobernar en contraste con el gobierno anterior. Entonces yo creo que ahí hay un eje interesante cuyo resultado es incierto, pero que me parece va a estar presente Muy interesante. en ambos lados. Y Tú tienes razón que los grandes titulares son los mismos, pero tienen énfasis bien distinto. A ver, Yo no veo Kaiser y Kast diciendo que hay que bajar el gasto en 6.000 millones de dólares y que hay que bajar los impuestos a 18 puntos en 10 años. Entonces, me da la sensación que Kaiser y Kast van a hablar mucho más de crecimiento y seguridad que lo que va a hablar Evelyn Matei. Y eso me llama mucho la atención. Y siguiendo lo que dice Claudio, Carola Toá tiene un problema con los votantes obligados. Si uno mira Panel Ciudadano ayer, ¿no es cierto? La diferencia era casi 3 veces con el votante voluntario. Entonces ella tiene un problema llegando al público menos político que si el voto fuera voluntario no iría a votar. Entonces ella tiene un desafío de cómo abrirse a un espacio distinto. ya, y pensando en eso también,
¿cómo ven ustedes las estrategias? Porque en el fondo, lo que decía Claudio, las dos, tanto Matei como Carolina Toá, están apuntando incluso a un tono más moderado, ¿cierto? Y eso parece no ser los vientos que corren, sobre todo en la derecha, estoy pensando. ¿Cómo Evelyn Matei puede competirle a la radicalidad de las opciones de Kast y sobre todo de Kaiser? Como doblamos la apuesta, lo hemos hablado, esto en temas de seguridad. Y Evelyn Matei ha tenido intentos de como irse para allá, como competirle a esa derecha, pero ella representa evidentemente una derecha mucho más moderada o liberal, y también tiene que apuntar al centro. Si quiere atraer a los demócratas, a los amarillos, no puede también radicalizarse tanto. Y por otro lado, Carola Toá tiene un problema con el Partido Comunista, lo ha dicho. Y el Partido Comunista hoy día, Daniel Núñez dijo claro que había cosas... Sí, pero había cosas que no le gustaban al Partido Comunista de las ideas que se habían puesto sobre la mesa, lo dijo por el caso de la baja del impuesto a la empresa. ¿Cómo se hace cuando las dos candidatas tienen que ir a moderarse, pero tienen que competir con los extremos? A ver, son varios temas, ¿cierto? Yo diría dos cosas muy puntuales. En el caso de Carolina Toá, me parece que el problema de ella, el desafío, no es solo con el Partido Comunista, sino que es en general con el votante del llamado 30%. O sea, no sabemos qué va a pasar, no tenemos certeza si es que el Frente Amplio nomine un candidato que, aunque a uno no le parezca demasiado fuerte, es atractivo y convocante para esa base electoral. Yo no creo que Carolina Toá tenga la primaria ganada, por más de que hoy día cueste imaginar que ocurra algo distinto justamente por la falta de candidatos nombrados, pero yo creo que ella tiene un desafío porque el mundo del 30% es diverso, por supuesto, pero hay una base de apoyo cuya magnitud no conocemos, que no está conforme con el gobierno del presidente Boric y que quisiera volver a las banderas con las que llegó este gobierno a la moneda. Y en el caso de Evelyn Matei, por supuesto que no puede descuidar el flanco derecho. Yo creo que ese fue uno de los errores que cometió en su minuto Sebastián Sichel, pero también sería un error que Evelyn Matei intente limitarse a sobrepasar por la derecha a Kaiser y Kast, porque eso no le va a resultar. De hecho, yo creo que en esa cancha es que ¿quién más a la derecha? Parada. ¿Hay más derecha? Ella termina mal parada. No, pero además termina mal parada. O sea, cuando aparece con la cuestión de la pena de muerte, es verdad que a nivel mediático uno puede decir colocó un tema, captó atención, pero la verdad es que no terminó bien. De hecho, en ese caso, quiso sobrepasar a los candidatos por la derecha y Kast, al plantearse en contra de la pena de muerte, fue una voz más prudente que ella. Entonces, yo creo que eso es muy tentador desde lejos, pero conduce a un mal resultado si es que uno quiere encarnar algo distinto a lo que es. Y creo que Matei podría correr ese riesgo, sabiendo que tiene que cuidar el flanco derecho, desde luego. Yo creo que Matei tiene un desafío que Kaiser está logrando muy bien, ¿no es cierto?, que es empatizar con la rabia de la gente. La gente está molesta, que siente que el tema seguridad no avanza, la economía está mal, ve que este gobierno está errático, nadie se preocupa de ellos, ¿no es cierto? Y yo siento que Kaiser empatiza con su estrategia mucho mejor que Evelyn Matei, y ella tiene un desafío de llegar a esa gente. Yo creo que ella no tiene un diagnóstico claro de cómo ganar. Una cosa el diagnóstico y otra cosa que yo quizás a esta altura, no sé, puede ser muy irrelevante. Lo decía Patricio Dussayán de alguna manera con la entrevista que le hacíamos recién, y me tocó entrevistar a Roberto Dixon para el podcast que yo hago, que en el fondo es como, a ver, ¿cuáles son las emociones que podrían condicionar la carrera presidencial? Como más allá del diagnóstico país, que a lo mejor eso es más sofisticado, requiere, pero sí, vamos a eso, al clima, ¿no? Al ambiente. Al ambiente, eso, al ambiente y a las emociones. Y Dixon decía, por ejemplo, que hay 3D: decepción, desesperanza, y se me olvidó una. Ya, pero en el fondo lo que puede estar conectado con la radio que dices tú, Cristóbal Orneos. Es decir, que aquí hay una ciudadanía que siente que tiene la decepción de que los cambios que iban a venir se prometieron no sucedieron, y que lo que viene hacia adelante es como más bien una desesperanza. Entonces no es alegría, sino que probablemente sean emociones más bien, se recoja eso, rabia, pena, desesperanza. ¿Eso podrá mover esta elección presidencial? O sea, eso está muy presente en el votante obligado. Yo creo que es muy notorio el hastío con la política tradicional, el hastío con la decepción respecto a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, el empeoramiento de la vida cotidiana, digamos, la vida cotidiana de las grandes mayorías que sufren no solamente por el costo de la vida, sino por lo que ocurre en materia de seguridad, cómo eso ha cambiado los hábitos. O sea, sin duda ahí hay un desafío para la política tradicional que tiene que ser capaz de hacerse cargo de esa percepción, como dice Cristóbal.
pero al mismo tiempo ofreciendo un horizonte de esperanza y de gobernabilidad que no puede limitarse a repetir el guión de los candidatos más disruptivos, porque en esa cancha están condenados a perder. Así que yo coincido en que eso sin duda juega un papel, pero no es claro cómo los distintos candidatos lo van a enfrentar. Yo ahora sí veo muy evidente, creo que es muy notorio, que Kaiser está aprovechándose de eso, pero los otros candidatos, tal como dice Cristóbal, parecieran no saber qué hacer al respecto. Yo no veo un guión muy definido en ninguno de ellos, salvo quizá en el Partido Republicano, que con sus claroscuros ha tenido una estrategia más o menos coherente en el tiempo. El resto está más bien probando, no es muy evidente a dónde apuntan. Y uno ve como dos carreteras de campaña, ¿no es cierto? En la derecha hoy día hay una campaña por los temas, quien instala el tema seguridad, economía, ¿no es cierto? Y yo siento que subyacente a eso está la rabia, y Kaiser, sobre todo en su campaña en TikTok, ¿no es cierto? Como que empatiza muy bien con eso. Y en la centroizquierda hay como no hay campaña, hay como una negociación subterránea. Es una negociación. Subterránea, que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo Carola Toá va a cambiar? ¿Cómo me va a cambiar la vida? Entonces yo siento que esta indefinición del Partido Socialista frente a Amplio PC, al final del día está perjudicando mucho a Carola Toá, porque ella no puede desplegar su narrativa. narrativa. Claro. Bueno, pero es que la narrativa de Carolina Toá va a tener que ser definida primero cuando sepa cuáles son sus competidores y competidoras y cuáles son sus apoyos, porque no se puede diferenciar hoy día si no sabe de quién se tiene que diferenciar. Pero no solo por eso, yo creo que la dificultad de Carolina Toá es grande porque no conoce a sus adversarios internos, pero también porque ella sí que tiene que cuadrar un círculo que es muy difícil. Tiene que distanciarse del gobierno, pero era la ministra más importante, tiene que hacer creíble un mensaje en materia de seguridad, pero resulta que ella estaba a cargo y con mayor o menor justicia la percepción es que esto no ha andado bien. Tiene que mostrar en algún sentido renovación, las cosas van a ser distintas, pero es cara de los 30 años. Yo creo que parte de esa incomodidad se notó en la entrevista que tuve ayer contigo, Connie, cuando ella intenta decir que no fue vocera del apruebo. Sí. Claro, fue muy curioso, digamos. Formalmente quizás nadie le dio el título, pero todos la vimos recorriendo Chile, jugándosela en todos los programas. No es que la hayan sido... claro, ella trató de decir que en el fondo ella solo dio su opinión en su minuto. Ahora, yo tengo otro recuerdo, pero... Yo también, pero más allá del tema puntual de la convención, que también va a aparecer en los debates, yo creo que refleja cierta incomodidad respecto a no estar muy seguro qué proyectar. Porque tiene que distanciarse y al mismo tiempo atraer al 30%. Y yo creo que esa definición, tal como dice Cristóbal, mientras más se demore, más le impide desplegarse. Ahora, yo creo que en una segunda vuelta, Carola Toá, Evelyn Matei, hoy día la candidata que gana es Evelyn Matei, ¿no es cierto? Hoy día. Kaiser Toá. Entonces, la única alternativa que yo veo hoy día para que Carola Toá sea presidenta es que Kaiser pase a segunda vuelta. Y eso significa para ella ir a disputarle los votos a Evelyn Matei, quitarle votos al centro. Quitarle voto de derecha para que Kaiser termine ganando a Evelyn Matei. Entonces yo es ahí donde me pierdo con la estrategia, que Carola Toá está mirando a la izquierda, pero su pelea para sobrevivir y ser presidenta está más hacia la derecha. Y eso yo creo que la hace ser incómoda a ella, porque es un terreno muy, muy distinto a lo que ella está acostumbrada. Sí. ¿Tú coincides con eso, Claudio? O sea, de que el único escenario evidente donde hoy día Carolina Toá podría tener opción de llegar a la presidencia es con Kaiser en segunda vuelta, sí, estoy de acuerdo. Además, las encuestas lo muestran, o sea, hay que ver que después qué pasaría si candidatos se van cayendo en el camino. Sí. Pero hoy día lo que las encuestas muestran es que el único escenario donde ella es competitiva, incluso con Kaiser en las encuestas, hasta ahora, ella pierde. Pero claro, volvemos al problema, si es que eso es plausible, cómo ella le habla al centro, o incluso a un poquito más a la derecha del centro, habiendo sido cara emblemática por ejemplo, del gobierno, digamos. Es difícil, es muy difícil. Ya, pero... Y tampoco se ve decidir hacerlo, porque tiene que hablar la izquierda para ganar la primaria. Ya, pero perdona, hacer una cosa. Sí. Estamos cuadrando un ciclo que ya ha sucedido. Es decir, todos los candidatos desde las últimas décadas tienen que hablarle a su público y después tienen que empezar a girar hacia el centro. Es decir, esto de esta dualidad que decimos, como Evelyn Matei le habla a la derecha dura y tiene que estar en el centro, como Toá o el que sea, lo van a hacer. ¿Esto le ha pasado a todos los candidatos? ¿O no? Claro, por eso los candidatos tienen más de un discurso. Claro. ¿No es cierto? La seguridad para uno, la política social a otro. Entonces, piensa en Boric. Pero hay una diferencia. Primera y segunda vuelta de Boric. Sí, no. Es diferencia verdad. Sí, claro. Total. Sí, pero estas elecciones son distintas. Dejemos aparte la de Boric Kass, que yo creo que efectivamente es la única más o menos análoga, pero en un contexto país muy distinto. El Chile post-estallido, convención andando. Total, estamos hablando del giro de los candidatos. El histórico,
eran elecciones muy diferentes. Los candidatos de derecha no tenían una amenaza real a la derecha. Claro. Los candidatos de centro-izquierda eran sucesores de la concertación, que efectivamente logró articular un mensaje que le hablaba al centro realmente, con un partido de centro fuerte. Hoy día el escenario es muy diferente para los candidatos. Yo creo que es más No, difícil. yo no estoy hablando del escenario, estoy hablando del giro de los candidatos. Es que ese giro, cuando tú eres sucesor de Ricardo Lago o Eduardo Frei, es más fácil que cuando eres sucesor de Gabriel Boric. Bien, 8:53, dice que ya no estamos pasadísimos. Están retando. Muchísimas gracias, Cristóbal Luneos y Claudia Alvarado, como cada lunes. El próximo lunes nos reencontramos. A lo mejor hay algunas definiciones que podríamos... Quizá hay más candidatos. Quizá hay más ¿Ustedes creen? candidatos. ¿Se apuesta por eso? No, yo creo que no. Vamos a ver, no, se están jugando póker. Bien, muchas gracias por este